Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. El empleado de una tienda muere durante un asalto en Tennessee. Cuando el sospechoso asegura que fue un accidente, la policía recurre a los forenses para demostrar que fue un asesinato a sangre fría. Se descubren 2 cadáveres en una casa de huéspedes de Albany, Nueva York. Para hallar al asesino, los investigadores recurren a tecnología del siglo XIX. En Luisiana, un pescador descubre el cuerpo mutilado de una mujer. Una huella ensangrentada es la única pista con que cuentan los investigadores para descubrir la identidad del asesino. Cuando no hay testigos de un crimen, la policía tiene que buscar otras formas de resolver un caso. Pero la ausencia de testigos oculares ya no significa ausencia de vigilancia, y los asesinos descubren que están en la mira. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. En la mira. En este episodio se cambiaron los nombres de algunas personas. En las primeras horas de la mañana del 2 de julio de 1995, la policía de Chattanooga, Tennessee, recibió un llamado de emergencia. ¿Emergencias? Un hombre había descubierto el cuerpo acribillado de un empleado en la tienda de una gasolinera local. Los detectives hallaron a la víctima en la trastienda. El gerente identificó luego a Lenny King, un empleado de 34 años. Le habían disparado en el brazo y en el pecho con un arma de gran calibre y a escasa distancia. Los investigadores hallaron esposas en el lavabo que estaba junto al cadáver. Cuando los técnicos examinaron el lugar del crimen, encontraron manchas de sangre entre el local y la trastienda. Los forenses determinaron que la sangre pertenecía a la víctima. El equipo examinó luego la tienda con minuciosidad. La caja registradora y la caja fuerte estaban vacías. El homicidio parecía producto de un robo. El asesino se había llevado más de $2,000. Pero los técnicos no hallaron huellas dactilares del ladrón. Los investigadores esperaban que las cámaras de seguridad del local pudieran brindarles alguna pista. Cuando el gerente les entregó las cintas, los investigadores comprobaron que las cámaras habían registrado el ingreso del sospechoso al local. ¿Es él? Cuando el gerente vio las imágenes en que un hombre vaciaba la caja registradora y la caja fuerte, reconoció al ladrón. Parecía un ex empleado llamado Jason Rhodes. Según los archivos de empleados, el joven, que tenía 22 años, solo había trabajado unas semanas en el local. La víctima, Lenny King, lo había entrenado. Según el gerente, Lenny King era un empleado muy aplicado y eficiente que trataba bien a todos. Pero King había señalado que Jason Rhodes era haragán y que no prestaba atención, que no se tomaba el trabajo muy en serio. Una vez terminado su periodo de entrenamiento, Jason solo fue a trabajar una vez y luego renunció. En la estación de policía, los detectives volvieron a ver la cinta grabada. La grabación consistía en una serie de fotografías fijas tomadas cada 2 segundos y mostraba las imágenes de las 2 cámaras de seguridad del local. Al examinar las imágenes cuadro por cuadro, advirtieron que el sospechoso llevaba lo que parecía ser un arma calibre .357. Ve a Jason Rhodes y reacciona. Pero la información de fecha y hora del video impedía ver bien la imagen de la víctima en el momento en que el agresor se le acercaba y lo obligaba a dirigirse a la trastienda.
Y esa habitación donde la víctima fue asesinada estaba fuera del alcance de las cámaras. Los investigadores pudieron imprimir una imagen del agresor. Para confirmar la identidad del asesino, la policía enseñó una fotografía del sospechoso al padre de Jason Rhodes. Consternado ante lo que veía, el señor Rhodes identificó al hombre de la fotografía como su hijo. Cuando le preguntaron si sabía dónde estaba su hijo, el hombre dijo que Jason y su novia, Sonia Oldman, habían salido de la ciudad el mismo día en que se encontró a Lenny King asesinado. Jason no le había dicho a su padre por qué se iba, pero le dijo que lo más probable sería que no volviera. El señor Rhodes dio a los investigadores una descripción del vehículo de su hijo. La policía había identificado al asesino de Lenny King. Teniendo en cuenta lo absurdo del crimen, el sargento Rodney Bowman sabía que era necesario detener a Jason Rhodes lo antes posible. Estábamos ante un joven que no le daba ningún valor a la vida. En ese momento no sabíamos si actuaba bajo el efecto de drogas ni cómo era su conducta. Todo lo que sabíamos era que se había tratado de un acto deliberado, parecía algo así. Los detectives consideraron que el sospechoso y su novia se comunicarían en algún momento con su familia. Empezaron a rastrear todas las llamadas a los miembros de las familias de ambos. En cuestión de horas, su táctica había dado resultados. La novia de Jason, Sonia Oldman, había hablado con su abuela. La llamada se había hecho desde un hotel de Nashville, Tennessee. En la tarde del 3 de julio, las autoridades de Nashville localizaron el vehículo de Jason Rhodes en momentos en que llegaba a una gasolinera. Cuando el sospechoso bajó del vehículo para cargar gasolina, los detectives avanzaron. Jason Rhodes fue detenido como sospechoso de robo y homicidio. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Al día siguiente, policías de Chattanooga viajaron a Nashville para interrogar a Jason Rhodes por el homicidio. Al principio, este negó toda relación con el crimen. Pero cuando le presentaron las pruebas, decidió cooperar. Jason admitió haber matado a Lenny King, pero aseguró que había sido un accidente, que nunca había tenido la intención de matar a su ex compañero de trabajo. Según Jason, había entrado al local solo con la intención de robar. Jason, Vamos, dame el dinero. Aseguró que había llevado a la víctima a la trastienda solo para esposarlo al lavabo e impedir que hiciera sonar la alarma. Dijo que cuando trató de colocarle las esposas a Lenny King, el empleado lo atacó y trató de tomar el arma. Cayó al suelo y trató de quitarme el arma. Hubo varios disparos accidentales y Jason se dio cuenta de que Lenny estaba herido. No sabía qué podía ocurrir. Asustado, tomó el dinero y escapó. Si bien Jason Rhodes había confesado el homicidio de Lenny King en la trastienda, los investigadores no creían su historia. La sangre hallada en el local indicaba que el asesino le había disparado a la víctima antes de que ambos llegaran a la trastienda. Pero a menos que los investigadores pudieran demostrar que Jason Rhodes mentía, este podría ser procesado por un delito menor. Los detectives estaban convencidos de que Jason Rhodes había asesinado al empleado a sangre fría, pero tenían que buscar pruebas para asegurarse de que el joven nunca recuperaría la libertad para volver a matar. La policía de Chattanooga, Tennessee, había detenido al culpable del asesinato de Lenny King, un empleado de 34 años a quien le habían disparado durante un asalto. Las cámaras de seguridad registraron su presencia en la tienda, tras lo cual Jason Rhodes confesó que era culpable. Lo llevé a la trastienda. Pero aseguraba que el arma se había disparado por accidente mientras él y la víctima forcejeaban en la trastienda. Los detectives examinaron la cinta grabada cuadro por cuadro
para probar que Jason Rhodes mentía y que el homicidio había sido premeditado. En uno de los cuadros notaron que la víctima parecía flexionar las rodillas y que se tomaba el brazo poco después de que Jason Rhodes entrara a la tienda. Reacciona. El sargento de homicidios Tim Carroll creía que el sospechoso había empezado a disparar ni bien entró a la tienda. Una vez que pudimos ver el video a menor velocidad, el sargento Rodney Bowman y yo coincidimos en que Jason empezó a disparar en cuanto entró a la tienda. Es mentira que forcejearon y que el arma se disparó. ¿Aquí de acuerdo? Los investigadores sabían que si podían demostrar que Jason Rhodes había disparado ni bien entró a la tienda, podrían acusarlo de homicidio premeditado. Pero eso no sería fácil. En el video, Jason Rhodes está ubicado bajo estas marcas que indican el día y la hora. Y no se ve ningún fogonazo. No se puede ver si el arma se mueve. Ahora, tenemos que conseguir una ampliación del video para eliminar esas marcas y entonces así poder ver el disparo. Los investigadores recurrieron a científicos del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, que depende del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Ken Tobin dirige el grupo de análisis científico de imágenes. Su tarea consiste en analizar imágenes de video y conseguir información que no se detecta a simple vista. Aceptó trabajar en el caso. La cinta que nos envió el Departamento de Policía de Chattanooga era de muy baja calidad. Tenía la pantalla dividida, lo que significaba que había dos cámaras de video en el local donde había tenido lugar el robo. Se veía la grabación de ambas al mismo tiempo, pero la cámara que filmó el asesinato del empleado del local estaba muy alejada de ese punto. Además, los datos de hora y fecha tapaban la imagen, que estaba ubicada en el cuadrante superior izquierdo de la pantalla. No parecía posible sacar conclusiones. Para confirmar las sospechas de los investigadores de que Lenny King había sido asesinado antes de pasar a la trastienda, Tobin necesitaba una imagen más clara. En primer lugar, había que retirar del video la marca de hora y fecha. Para ello usó un programa de computación en las imágenes, lo que constituye parte de un proceso llamado análisis de sustracción. El análisis compara cada cuadro de video con el siguiente y luego elimina las imágenes que permanecen constantes, sin cambios. En este caso, el proceso de sustracción consiste en retirar todo lo que permanece invariable en la escena. Los estantes, la cafetera y las marcas de fecha y hora que se superponían con las imágenes. En este caso, solo nos interesaba el fogonazo del arma y el movimiento del cuerpo de la persona que tenía el arma. Mediante el análisis de sustracción, Tobin pudo recuperar la parte del video que antes quedaba oculta por las marcas de fecha y hora. Se veía algo que parecía el fogonazo del arma de Jason Rhodes. Pero para obtener una condena por homicidio premeditado, necesitaban estar seguros de que lo que veían era en realidad un fogonazo y no un defecto del video. Para descubrirlo, los detectives volvieron a la tienda y llevaron a cabo un experimento. Utilizando la misma arma, una Magnum 357, dispararon a unos viejos directorios telefónicos luego de asegurarse de que las cámaras de seguridad del local registraban la escena. Se envió el video de la reconstrucción a Ken Tobin para que lo comparara con la grabación del asesinato. Y aquí tenemos el disparo. Cuando compararon el fogonazo del arma del sargento Carroll con el video que se grabó en el momento del asesinato, concluyeron que ambos tenían las mismas características. Ahora los investigadores tenían la prueba que necesitaban para demostrar que Jason Rhodes había mentido. Un cuadro de video había sido la prueba clave que determinaba la culpabilidad del sospechoso. ¿Usted lo hizo? Lo que logró el laboratorio de Oak Ridge con esta pequeña sección de video es comparable
con un análisis de ADN. Fue muy contundente. De no haber sido por su trabajo, no tendríamos lo que yo llamo el ADN visual de este caso. Para evitar la pena de muerte, Jason Rhodes siguió el consejo de su abogado y se declaró culpable de homicidio premeditado. La policía cree que Jason Rhodes entró al local dispuesto a matar a cualquier empleado que pudiera identificarlo. ¡Abajo al suelo! ¡Vamos! ¡Ahora mismo! Tras dispararle en el brazo en cuanto entró, Rhodes obligó a Lenny King a dirigirse a la trastienda. Luego de forcejear por la posesión del arma, Jason disparó a la víctima 2 veces más a quemarropa. Abandonó la trastienda y tomó los $2,000 en efectivo que había en la caja. Jason Rhodes fue condenado a reclusión perpetua. Su crimen pudo descubrirse gracias a la tecnología moderna. Pero para resolver un doble asesinato que tuvo lugar en Albany, Nueva York, los investigadores tuvieron que recurrir a un invento del siglo XIX. La mañana del 3 de julio de 1994, Gary Lang fue a visitar a su suegra a la casa de huéspedes que ésta dirigía. Al llegar advirtió que la radio de la mujer estaba en las escaleras, que nadie había recogido la correspondencia y que la puerta trasera estaba abierta. Adentro la casa estaba revuelta. Al entrar a la cocina descubrió los cuerpos de su suegra, Josephine Zurek, de 86 años, y de uno de los huéspedes, Walter Paskowski. Investigadores del Departamento de Policía de Albany acudieron a la casa. Los técnicos policiales hicieron un minucioso examen de la casa. Había sangre por todas partes. El detective Anthony Bruno quedó consternado ante el espectáculo. Parecía que alguien hubiera tomado la casa y la hubiera sacudido para luego dejarla caer. Excepto la mesa de la cocina, creo que no había mueble que no estuviera dado vuelta. El contenido de todos los cajones de la casa estaba esparcido por el suelo. La cocina estaba cubierta de sangre. No se podía caminar por la cocina sin pisar sangre. La disposición de las manchas de sangre de la cocina indicaba que eran producto de golpes contundentes. Era probable que un bastón manchado de sangre que estaba en el piso fuera el arma utilizada para golpear a los ancianos. Los investigadores buscaban pistas que pudieran llevarlos hasta el asesino. En ese proceso encontraron otra posible arma. Sobre la mesa de la cocina hallaron una olla deformada y manchada de sangre. Para los investigadores todo indicaba que las víctimas habían sido testigos involuntarios de un robo, por lo que parecía él o los asesinos habían escapado a toda prisa. Las autopsias confirmaron que ambas víctimas habían muerto como consecuencia de golpes contundentes en la cabeza. Paskowski, de 55 años, también había sido estrangulado. Las víctimas habían sufrido decenas de golpes. Y las lesiones parecían ser producto tanto de golpes del bastón como de la olla encontrados en la cocina. El forense determinó que los asesinatos habían tenido lugar entre las 10 y las 11 de la noche anterior. Con la esperanza de que los elementos hallados en el lugar del crimen les brindaran alguna pista sobre la identidad del asesino, los detectives los enviaron al laboratorio policial de Albany. Al examinar la olla que podría haber servido de arma, el detective Dean Halprin advirtió algo que parecía ser una huella dactilar en su interior. Si se trataba en verdad de una huella, recuperarla no sería fácil. La olla era de un material con el que nunca habíamos obtenido buenos resultados, ya que tiene algunas marcas y depresiones. Por otra parte, estaba muy deformada porque se la usó para golpear a las víctimas. Sin embargo, una vez que utilizamos el polvo, comprobamos que había algo allí dentro.
Teníamos una huella. Pero la emoción no duró mucho. Si bien los investigadores habían encontrado pruebas que podían ubicar a un sospechoso en el lugar del crimen, no lograban colocar la cámara en la posición necesaria para obtener una imagen detallada. Sin eso no podrían comparar la huella con la de un sospechoso cuando lograran dar con este. Es difícil introducir una cámara en una olla y obtener una buena imagen. Para ello se hicieron numerosos intentos y obtuvimos imágenes de la huella, pero estas no eran de la calidad necesaria para hacer una identificación. Dean, ¿qué te parece? Los técnicos concluyeron que cualquier intento de recuperar la huella con un adhesivo probablemente la destruyera, y desarmar el arma homicida no era posible. La huella parecía ser inútil como prueba. Así sabremos por dónde seguir. Bien. Gracias. Los investigadores tendrían que buscar otra forma de identificar al asesino. La policía recurrió al yerno de Josephine Zurek, Gary Lang. Luego de oírlo describir a su suegra, la policía no pudo imaginar por qué alguien habría querido hacerle daño. Dijo que tenía un problema con un huésped. La señora Zurek era una inmigrante polaca de 86 años que vivía en esa casa desde su llegada a los Estados Unidos. Ahí había formado su familia. Era una ciudadana respetuosa de la ley. Todos en el vecindario la conocían. Siempre preparaba pasteles para sus vecinos. Vamos, tiene que hacer algo. El yerno agregó que Walter Paskowski, uno de los huéspedes, había establecido una relación estrecha con Josephine y la familia. Gary dijo que él y su esposa iban con frecuencia a la casa de huéspedes, hacían las compras y ofrecían ayuda tan a menudo como podían. Qué bueno verte, me alegro tanto. Recordaba que Josephine había tenido problemas con uno de los huéspedes más jóvenes que alquilaba el apartamento del sótano. El detective de homicidios Bernard Santandrea empezó a investigar al ex huésped. Pero nada sugería que el joven podía ser responsable de un doble homicidio tan brutal. Se trataba de un acto de violencia aterrador. No nos parecía que ese hombre fuera capaz de algo así. De todas formas, investigamos su paradero y también su empleo. Verificamos que a la hora en que habían ocurrido los homicidios, esa persona todavía estaba trabajando. No había ningún sospechoso del doble asesinato y el caso amenazaba con quedar estancado. Eso significaba que un brutal asesino seguía en libertad en las calles de Albany. La policía de Albany, Nueva York, se esforzaba por resolver el caso de un brutal doble homicidio en una casa de huéspedes. El asesino había matado a Josephine Zurek, de 86 años, y Walter Paskowski, de 55. Los forenses habían detectado una huella dactilar en una olla utilizada para golpear a las víctimas, pero los intentos por recuperarla habían resultado infructuosos. El detective de homicidios Anthony Bruno se esforzaba por identificar al asesino. Era todo un desafío. Los responsables no tenían vinculaciones, ni se trataba de personas con antecedentes policiales. Era difícil imaginar quién podía tener motivos para matar a esas dos personas a golpes. La policía recurrió a la población. 2 días después de los asesinatos, una mujer se comunicó con los detectives. Háblenos de su novio. Al leer los detalles del crimen en el periódico, pensó que su exnovio podría tener alguna relación. Él vino a mi apartamento. Alrededor de la medianoche del día de los crímenes, el exnovio de la mujer, Johnny Blanchard, había pasado por el apartamento de esta. Parecía nervioso, transpiraba y estaba sin aliento. Estoy bien, no te preocupes, ¿de acuerdo? La mujer advirtió que tenía sangre en la ropa. Johnny explicó que lo habían lastimado en una pelea. Pero cuando se quitó la ropa manchada, no tenía ninguna herida visible. ¿Quieres que te lave la ropa? Se negó a contestar más preguntas y se marchó. No estaba lastimado. No había vuelto a tener noticias de él. El sargento de homicidios Bernard Santandrea conocía muy bien a Johnny Blanchard.
Tenía un largo prontuario que comprendía drogas y agresiones violentas. Otros investigadores del departamento ya conocíamos bien a Johnny Blanchard. Lo conocíamos desde hacía años, sabíamos que era propenso a la violencia y que tenía el tipo de personalidad como para llevar a cabo un crimen así. Es él. Los antecedentes de Blanchard indicaban que había crecido en una casa cerca del lugar del crimen. Tenemos los registros. Y se decía que en ese momento vivía en una casa abandonada junto a la residencia de la víctima. La policía creía que finalmente había identificado a un sospechoso de los asesinatos. Ahora tenían que encontrar a Johnny Blanchard. Se distribuyó su fotografía a todos los oficiales de la zona. Aquí tienen. Al día siguiente, la policía de Albany vio a Johnny Blanchard cerca de un callejón del centro de la ciudad. Los oficiales lo detuvieron y lo presentaron ante los detectives de homicidios. Durante el interrogatorio, Blanchard se mostró arrogante y no cooperó. Dijo que no conocía a las víctimas e insistió en que no sabía nada sobre los asesinatos. Luego de exigir la presencia de un abogado, pidió hacer un llamado telefónico. Luego de unas horas de interrogatorio, finalmente Johnny preguntó si podía llamar a su exnovia por teléfono. Quería hablar con ella antes de seguir hablando con nosotros. ¿Qué hiciste? ¿Qué les dijiste? Blanchard quería saber qué le había dicho su exnovia a la policía. Pero mientras hablaba por teléfono, le oyeron admitir que había robado un televisor y algunas joyas de la casa de huéspedes. Cuando la policía presentó al sospechoso esa información, llegó su abogado. ¿Sí? ¿Es el abogado? Se negó a permitir que su cliente contestara más preguntas. Si bien estaban convencidos de la culpabilidad de Johnny Blanchard, los investigadores sabían que no tenían más que pruebas circunstanciales. Para obtener una condena necesitaban pruebas que relacionaran al sospechoso con el lugar del crimen. Si bien se había hallado una huella dactilar en una de las armas homicidas, la policía no había podido obtener una imagen clara de la misma. Los investigadores recurrieron a los especialistas forenses del Laboratorio Policial Estatal de Connecticut. El especialista Paul Penders aceptó trabajar en el caso. Tras examinar la huella que había en el interior de la olla, concluyó que solo había una forma de que la policía de Albany consiguiera la prueba que necesitaba para resolver el caso. Sabíamos que había problemas para recuperar la huella. Se trataba de una huella ensangrentada. Era necesario tomarle una fotografía. La comparación tenía que hacerse con una fotografía. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Penders tendría que encontrar la forma de colocar una cámara dentro de la olla para obtener una imagen clara de la huella. La impresión está en el interior de la olla, en un lado de la olla. Tenemos que tomar una fotografía en ángulo recto para poder obtener una imagen que sea de tamaño natural. No se puede colocar una cámara convencional. A Penders se le ocurrió una idea. Si bien no era posible colocar las cámaras modernas en la posición adecuada, podía hacérselo con cámaras más antiguas. Decidió usar una cámara de fuelle del siglo XIX. Para ello se utilizó un sistema de deslizamiento. Esto permite que la lente pueda moverse o deslizarse de manera independiente del cuerpo de la cámara. El sistema permite un mayor acceso a imágenes ubicadas en lugares a los que es difícil llegar. Penders pudo deslizar su lente por delante de la huella dactilar. La película es otro elemento clave del proceso. Cada cuadro de película tiene 10 centímetros por 13, mucho más que los 35 milímetros habituales. La principal ventaja de la cámara de 10x13 es que fotografía el objeto en su tamaño natural, o sea, en su dimensión exacta. No tenemos necesidad de ampliarlo ni de reducirlo, y la cantidad de información que contiene esa película más grande es superior a la que nos brinda la de 35 milímetros. El procedimiento tuvo éxito. Por medio de una cámara de fuelle con sistema de deslizamiento,
Paul Penders pudo obtener una fotografía de alto contraste de la huella dactilar que había en el interior de la olla. Los técnicos ya podían determinar si Johnny Blanchard había cometido los crímenes. Cuando compararon la fotografía de la huella que había en la olla con las huellas dactilares de Blanchard, concluyeron que eran idénticas. ¿Ese es nuestro hombre? Johnny Blanchard fue acusado de 2 homicidios. Los investigadores estiman que Johnny Blanchard irrumpió en la casa de huéspedes con la intención de robar. Pero cuando Josephine Zurek, de 86 años, y Walter Paskowski, de 55, interrumpieron el robo, Blanchard reaccionó dándoles muerte a golpes. Se declaró a Johnny Blanchard culpable de los 2 homicidios, así como de ensañamiento y robo. Fue condenado a entre 60 años y reclusión perpetua. Es difícil identificar a un sospechoso cuando éste no tiene ninguna relación con las víctimas. Pero a menudo son personas muy cercanas a la víctima las que llevan a cabo un asesinato. En el sector sudeste de Luisiana, apenas traspasado el límite con el estado de Mississippi, el río Pearl atrae a quienes se dedican a la pesca de róbalos. El 21 de mayo de 1996, un hombre se dirigía al río en busca de un buen lugar donde pescar. Al atravesar un pequeño claro, descubrió un cadáver en descomposición. El pescador llamó a la policía de inmediato. En cuestión de minutos, oficiales y técnicos forenses del Departamento de Policía del Condado de St. Tammany llegaron al lugar. Antes de empezar a examinar los alrededores, los fotógrafos policiales tomaron imágenes de la zona. Y había mucho que registrar. Los investigadores hallaron decenas de cartas y papeles personales esparcidos en un amplio radio. Cerca de ahí encontraron un bolso vacío. La víctima, una mujer, había sido golpeada y apuñalada en el cuello. Los oficiales examinaron la zona en busca de pistas sobre la identidad de la víctima. Pero excepto las cartas, no encontraron nada. Trasladaron a la mujer a la morgue para que pudiera efectuársele una autopsia. Si bien el grado de descomposición hacía que el cadáver fuera irreconocible, el forense determinó que la víctima era una mujer caucásica de aproximadamente 1,70 m de estatura y de entre 35 y 45 años de edad. Había muerto hacía menos de una semana. Los detectives del Departamento de Policía del Condado de St. Tammany iniciaron el proceso de identificación de la víctima. El capitán David Hall no contaba con mucha información. Lo primero que hicimos fue tomar las medidas del cuerpo y tratar de imaginar qué aspecto tendría esa persona. Examinamos los archivos de personas desaparecidas en el área de Mississippi y Luisiana. Ninguno de los casos coincidía. Haz un llamado telefónico. Los investigadores empezaron a examinar los papeles en busca de pistas. Toda la correspondencia estaba dirigida a una mujer llamada Liz y las cartas llevaban la firma de un tal Michael Packer. ¿Viste las cartas con la firma de Packer? La dirección del remitente se hallaba a menos de 160 kilómetros en Biloxi, Mississippi. Los investigadores se comunicaron con la policía de Biloxi, que acudió a la dirección de la que habían salido las cartas. El señor Packer. Michael Packer no estaba ahí. ¿Packer vive aquí? Sí. Según su compañero, Packer había partido unos días antes para trabajar en Alabama. Necesitaba el dinero. Cuando se lo preguntaron, declaró que conocía a una mujer llamada Liz. Ya no podía seguir soportando las peleas. Su nombre completo era Elizabeth Herman. Hasta poco antes ella y Michael Packer habían sido novios. El compañero de Packer dijo que Liz y Michael peleaban constantemente, sobre todo por dinero. De hecho, unas semanas antes, habían protagonizado una violenta discusión. El hombre había llamado a la policía.
Como no quería seguir inmersa en una relación violenta, Elizabeth Herman había empacado sus cosas en un bolso y había decidido marcharse. No estoy seguro. El hombre pensaba que Liz no tenía casa, pero la había visto menos de una semana antes buscando trabajo en una agencia de empleos local. Con la esperanza de confirmar la identidad de la víctima, la policía de Luisiana investigó los antecedentes de Elizabeth Herman. Los detectives descubrieron que la mujer de 39 años había sido detenida varios años antes en Florida por delitos menores. Sus huellas dactilares estaban en el expediente. Cuando las compararon con las de la víctima, coincidían. La policía había identificado a la mujer cuyo cadáver había aparecido a orillas del río Pearl. Su novio, que había abandonado la ciudad en el momento del asesinato, era ahora el principal sospechoso. Los investigadores tenían que encontrarlo. La policía del condado de St. Tammany había identificado el cadáver de una mujer aparecido a orillas de un río. Se trataba de Elizabeth Herman, de 39 años. Para encontrar a su asesino, los investigadores empezaron a reconstruir los movimientos de la mujer durante los días anteriores al homicidio. La policía de Luisiana fue a la agencia de empleos ubicada cerca de Biloxi, en Mississippi, donde se había visto a la mujer por última vez. El director confirmó que Liz Herman había solicitado empleo el 18 de mayo, 3 días antes de que se encontrara su cadáver. Y Liz no había ido sola ese día. Según constaba en la agencia, se había registrado con 2 hombres, Arthur Cyber y Alfred Hansman, y una mujer llamada Felice Fisher. El director los había visto juntos antes y sabía que eran amigos. También confirmó que Michael Packer, el exnovio de Liz Herman y principal sospechoso del crimen, se había registrado más temprano ese mismo día. Cuando llegaron Liz y sus amigos, él ya se había ido a Alabama, donde le esperaba un empleo en móvil. En 10 minutos estaré allí. Bien, adiós. Los investigadores confirmaron que Packer se encontraba a centenares de kilómetros en el momento del asesinato. Como Liz Herman no tenía casa en el momento de su muerte, identificar a un sospechoso no sería fácil. Vivía en la calle. Cualquiera podría ser sospechoso. En esa situación, a diario se conoce gente capaz de cometer un homicidio. El capitán Hall empezó a buscar a los 3 amigos de Liz con la esperanza de que pudieran brindar alguna información. Pero cuando los investigó, descubrió que 2 de ellos, Alfred Hansman y Arthur Cyber, tenían un extenso prontuario que comprendía robo y agresión. Los detectives acudieron a un hotel cercano donde Arthur Cyber se había alojado poco antes. Si bien ya no estaba ahí, una empleada del hotel recordaba bien a Cyber. Se alojaba en una habitación con 2 mujeres y otro hombre. Una de las mujeres coincidía con la descripción de Liz Herman. La empleada recordaba que cuando el grupo se fue, tuvo que limpiar la habitación. Parecía que había tenido lugar una pelea violenta. El vidrio de la ventana estaba roto y en el cobertor de la cama había manchas que parecían de sangre. La empleada del hotel no había vuelto a ver a ninguno de ellos y tampoco habían dejado una dirección. Bien. La información llevó a los investigadores a creer que los amigos de Liz Herman tenían relación con el asesinato. De inmediato se distribuyó una descripción de las 3 personas y del auto que se estimaba conducían. Unos días después, a centenares de kilómetros de ahí, la policía de Hutchins, Texas, localizó a los sospechosos. Fueron detenidos y trasladados a Luisiana. La policía examinó el vehículo y lo que había dentro. Entre otras cosas, 6 pares de zapatos, algunos papeles y algo de ropa.
Durante el interrogatorio, Alfred Hansman admitió que tenía información sobre el asesinato. Hansman dijo que mientras los 4 amigos estaban alojados en el hotel, Liz Herman y Arthur Cyber habían discutido. Liz había conseguido un empleo y Cyber quería que le diera dinero para comprar drogas y alcohol. Como ella se negó, Cyber rompió la ventana y la agredió. Finalmente las cosas se calmaron. Poco después, Cyber sugirió que todos fueran a la ciudad. Pero según Hansman, Cyber condujo al grupo a un lugar apartado del río Pearl. Dijo que quería dar un paseo con Liz para disculparse en privado por su conducta en el hotel. Fue una gran pelea. Varios minutos después, Arthur Cyber salió del bosque solo y cubierto de sangre. Había asesinado a Liz para robarle. Cyber amenazó con matarlos a él y a Felix si lo delataban a las autoridades. Hansman insistió en que él y Felix no habían salido del vehículo en ningún momento. Cuando le presentaron la acusación, Arthur Cyber la negó. Si bien había estado en el río en el momento del asesinato, dijo que habían sido Alfred Hansman y Felix Fisher los que habían matado a Liz. ¿Elizabeth era su novia? Sí, señor. De inmediato empezaron a acusarse entre sí, unos a otros. Al menos eso nos permitía saber que los 3 eran responsables. Solo nos quedaba desarticular las mentiras que nos decían para poder descubrir la verdad y encontrar al culpable. En busca de respuestas, los investigadores enviaron todos los elementos que tenían a los forenses del laboratorio policial del estado de Luisiana. ¿Esa se ve bien? Sí. Ahora dependía de ellos demostrar cuál de los sospechosos había matado a Elizabeth Herman. La policía del condado de Saint Amand, Luisiana, había detenido a 3 sospechosos del homicidio de Elizabeth Herman de 39 años. Como los sospechosos se acusaban entre sí, los investigadores tenían que hallar la forma de determinar la identidad del asesino. Recurrieron a los forenses del laboratorio policial del estado de Luisiana. Hay manchas de sangre. Ahí el forense George Shiro empezó a analizar los elementos hallados en el lugar del crimen. Se concentró en un trozo de papel amarillo manchado con sangre de la víctima. Tras un examen más detenido, observó la huella de un zapato. Sabía que la huella no bastaría para determinar la identidad del asesino. Si bien los 3 sospechosos admitían haber estado en el río Pearl, todos negaban haber estado cerca de la víctima en el momento del asesinato. A los efectos de establecer quién mentía, Shiro tenía que determinar dónde se había encontrado el papel en relación con el cuerpo de la víctima. Para ello, recurrió a las fotografías del lugar del crimen. En las fotos se observaban varios trozos de papel amarillo. Sin embargo, luego de digitalizar y ampliar las fotografías, descubrió que solo uno de los papeles estaba manchado con sangre y estaba ubicado a unos centímetros de la cabeza de la víctima. Ahora Shiro tenía que determinar cuál de los sospechosos había dejado la huella. Empezó a comparar los zapatos que había en el vehículo de los sospechosos con la huella que había encontrado a centímetros del cadáver de Liz Herman. Descartó rápidamente 5 de los 6 pares. Pero el 6º par parecía similar a la huella que había en el lugar del crimen. Examiné el calzado con más cuidado. Lo que buscamos cuando examinamos huellas de calzados son las marcas de la suela que le dan características individuales. Shiro imprimió en papel de acetato una huella del zapato encontrado en el auto de los sospechosos. Cuando la superpuso con la huella descubierta en el lugar del crimen, concluyó que coincidían.
La policía determinó que el zapato que había dejado la huella pertenecía a Alfred Hansman. El trabajo de Giro demostró que Hansman se encontraba a centímetros de la víctima en el momento del asesinato, algo que el sospechoso había negado. Finalmente, Hansman confesó su participación en el crimen. Está bien, de acuerdo, de acuerdo. Pero insistió en que no lo había hecho solo. ¡Bueno, basta ya! Dijo que él, Arthur Cyber y Felix Fisher habían llevado a Elizabeth Herman a un claro de un lugar apartado cerca del río con la intención de robarle. Pero el robo se les fue de las manos, y cuando Lee se defendió, Arthur Cyber la apuñaló en el cuello. Hansman admitió haber golpeado a la víctima, pero dijo que Cyber la había matado. Más tarde, las pruebas de polígrafo confirmaron que los 3 sospechosos habían participado en el asesinato de Elizabeth Herman. Arthur Cyber fue acusado de homicidio premeditado y condenado a reclusión perpetua. Alfred Hansman recibió la misma condena. Felix Fisher se declaró culpable de complicidad en homicidio premeditado y de secuestro. Fue condenada a 25 años de reclusión. La mayor parte de los asesinos aprovechan momentos en que sus víctimas están aisladas o lejos de posibles testigos. Cuando los investigadores trabajan para identificar a un sospechoso, recurren a los forenses. Ellos pueden revelar la culpabilidad de un asesino poniéndolo en la mira.